Seguimos aquí a mano limpia. Me acompañan a continuación, aquí en el estudio, está el profesor Daniel Rivera, es, como saben, analista político de Medio Oriente, profesor universitario. Profesor, buenas noches, gracias por estar aquí. Y vamos a darle también las buenas noches vía Skype desde Jerusalén. Me acompaña Sergio Weider, él es director para América Latina del Centro Simón Wiesenthal. ¿Qué tal? Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Encantado. Buenas noches. Básicamente vamos a ponerles a ustedes ahí en pantalla una serie de notas que han estado reproduciendo. Por una parte Telesur, Venezuela, el otro también es Hispanic TV, Hispan TV, mejor dicho, con la excusa de ayudar a los supervivientes del terremoto de Nepal. El régimen sionista ha llevado a cabo en la última semana el tráfico de bebés recién nacidos que fueron concebidos en vientres de alquiler. Esa es una información. Básicamente están diciendo que de una u otra forma Israel se está tratando de beneficiar, ¿no?, pues de estas catástrofes. También hablan 2010 de Haití y ellos denuncian presuntamente que sucedió algo similar. Quisiera comenzar con usted, Sergio, su reacción a esa declaración y el por qué Telesur y esta otra Hispan TV están haciendo esto. Bueno, nosotros desde el Centro Simón Wiesenthal hemos denunciado esto como parte de una campaña que no nos sorprende que surja particularmente de Hispan TV, que es un servicio en castellano, en español, que sale desde Teherán y que está obviamente alineado con el régimen de Teherán y reproducido por Telesur, dado que Venezuela es el mejor aliado y el defensor que tiene, el más importante de los defensores que tiene el régimen iraní en América Latina, y que están claramente alineados con una política antijudía, y en el caso de Irán, bueno, directamente el gobierno, el régimen iraní, ha convocado en más de una oportunidad a la destrucción del Estado de Israel. Esta demonización que se hace de Israel es realmente muy perversa, hablando, porque frente a una catástrofe natural como fue este devastador terremoto en Nepal, donde distintos países han contribuido o están contribuyendo para tratar de paliar de alguna manera la situación, bueno, aún así, cuando se está brindando ayuda humanitaria, se aprovecha la oportunidad para encontrar un pretexto para una campaña de demonización contra Israel, que realmente ya a esta altura, por un lado, uno dice, viniendo de quienes vienen, no podemos sentirnos sorprendidos, pero no puede dejar de llamarnos la atención al mismo tiempo. Claro, vamos a poner la nota completa ahí en pantalla, yo la voy a ir leyendo para que exactamente tengan los números, los datos específicos de todo. La acusación se basa en que en Katmandú, capital de Nepal, unos 25 bebés nacidos de madres en alquiler han sido concebidos a cuenta de israelíes para presuntamente rescatarlos. Continúa la nota, se calcula que de los 25 niños involucrados en el caso, unos 15 nacieron por encargo de la transnacional israelí Tammuz, que se encarga de prestar el servicio a parejas israelíes que no pueden tener hijos, específicamente parejas del mismo sexo. Profesor Rivera, una reacción a esto que estamos viendo. Sí, efectivamente, estoy de acuerdo que es incorrecto como se ha presentado la noticia, si bien es cierto que ha habido algunos problemas, sobre todo en la prensa israelí, ha creado mucho revuelo este caso, porque uno de los problemas que ha habido no era simplemente que se había alquilado una madre de alquiler, que es una práctica que esta asociación Tammuz lleva haciendo hace un tiempo, porque en Israel es legal, sino el problema que ha habido que a raíz del terremoto, claro, estos bebés que estaban en hospitales, algunos que habían nacido prematuramente, había que sacarlos del país, y había un problema con las madres que estaban todavía dando lactancia a estos bebés. Las madres, ya sabemos a que sea un vientre de alquiler, las madres y los niños deben pasar un tiempo prudencial juntos, ¿no?, para su salud, y por el problema del terremoto pues tuvieron que salir prematuramente. El problema ha sido que en esa salida las madres, que muchas son de origen indio,
que se han prestado a realizar este servicio no han conseguido los visados y los papeles necesarios para volar a Israel. Y esto ha creado, ¿no?, una serie de críticas, especialmente la izquierda israelí, que no entiende por qué, si por cuestiones humanitarias, ¿no?, se ha hecho todo ese despliegue israelí, por cuestiones burocráticas no se ha podido solucionar un problema tan sencillo como este. Y a raíz de eso se han generado muchas críticas a cómo se ha desarrollado esta operación. Sí, Sergio, regreso con usted allá a Jerusalén. Nos estaba acá diciendo el profesor que esto es una práctica legal en Israel. Entonces, el tema, la cuestión sería, ¿es legal, pero cómo, si es compatible con la parte ética? ¿Es legal, pero es ético? Mire, el tema de la maternidad subrogada es una cuestión que en distintas partes del mundo existe, con lo cual a nosotros no vamos a entrar en un debate acerca de la maternidad subrogada, porque no es materia del trabajo de nuestra organización. Lo que nosotros hemos señalado en nuestra declaración claramente es que esta campaña de Hispan TV y de Telesur parece una campaña que podría haber surgido perfectamente de las usinas de la propaganda nazi en los años 30, del periódico Der Stürmer, que era el periódico que todos los días incitaba contra la comunidad judía en Alemania. En cuanto a los detalles de lo que hace una empresa israelí que se dedica a cuestiones de maternidad subrogada, está fuera del alcance de la misión de nuestra organización. No, la cuestión sería, profesor, y también para Sergio, es si una tragedia como esta, si se está utilizando para esos fines, ¿no? Es la pregunta. No, desde luego que no. Sí, no es el caso. No es el No es caso. el caso. No es el caso, de ninguna No, manera. no, por supuesto que no es el caso. Israel ha enviado mucho material de ayuda humanitaria al Estado de Nepal, sin esperar, supongo, nada a cambio, como hacen muchos otros países. El problema es una discusión a nivel internacional porque existe un vacío legal sobre este tema. Hay muchos países en Occidente, por ejemplo, que es legal, pero en otros países no es legal. En la mayoría de países árabes no es legal, por ejemplo, este tipo de prácticas. Y sobre todo porque el problema es que cuando hablamos de un solo país, más o menos parece ser que depende mucho de la cultura, ¿no?, de cada país que pueda decidir, pero cuando hablamos de este tipo de servicios a nivel transnacional, donde cruzamos fronteras, aquí es donde muchos especialistas y defensores de los derechos humanos subrayan que empresas como esta quizás han aprovechado el nivel bajo, ¿no?, que tienen muchos países, los problemas de desarrollo y las calamidades, para ofrecer unos servicios a unos precios muy baratos que, claro, que por ejemplo para una madre subrogada aquí en Estados Unidos hay que pagar entre 90.000 o 100.000 dólares y en Nepal pues tenemos que pagar pues una tercera o una cuarta parte de esta cantidad. Así que parece ser que para muchos activistas es una forma de violación de los derechos humanos e incluso de tráfico de seres humanos, ya que nos aprovechamos de las calamidades de otros pueblos para ofrecer estos servicios. Pero esto es un debate, ya te digo, que es global, es un debate que deberíamos, ¿no?, tomar a nivel global y no solo porque Israel lo haya hecho ahora, sino porque es que se hace en Estados Unidos, se hace en Canadá, se hace en muchos otros países y quizás es el momento de que en una era en la que estamos defendiendo mucho los derechos de la mujer y hacemos todo lo posible por equiparar esos derechos, este tema debería ser el momento de que de la sociedad y los políticos lo discutiera con detenimiento y realmente empezáramos a poner un modelo estándar de actuación, porque si vemos la ley como ahora se aplica en muchos países, hay unas diferencias tremendas. Sí, Sergio, termino con usted. Me queda desafortunadamente un minuto de programa. En un minuto le pido que redondee para poder terminar. Adelante. Bueno, básicamente, como le decía recién, el tema del debate acerca de la maternidad subrogada es algo que excede el alcance de nuestra organización, pero sí nuestra experiencia y nuestro trabajo es de luchar contra la incitación al odio. Y está claro que este artículo de Hispan TV y reproducido por Telesur sin ningún tipo de revisión, está dirigido no a hablar de la cuestión de la maternidad subrogada, sino a acusar a los judíos, al Estado judío,
de traficar con seres humanos y de buscar beneficiarse con una desgracia como fue el terremoto en Nepal. Esto es un hecho de antisemitismo ordinario, digamos, y diría en idioma castellano, ordinario en el más amplio sentido del término, vergonzoso y que incita al odio. Gracias, Sergio. Le agradezco mucho la participación en el programa, su punto de vista ahí estaba en el aire. Sergio Whiter, director para América Latina del Centro Simón Wiesenthal. Y también muchísimas gracias, profesor Rivera, por haber estado con nosotros aquí en el programa. No hay tiempo para más, vamos a la pausa y ya regresamos con los segundos finales. Quédense con nosotros.